Dios bendiga a nuestros hermanos en estos momentos. Queremos darle gracias a Dios por este momento que nos da y por la oportunidad de compartir la palabra de Dios y poder enseñarla a cada uno de ustedes. Estamos en la tarea, pues, de venir a enseñarles los discipulados 3. Hoy tenemos un tema nuevo, es acerca de la familia. Hoy queremos hablar acerca de la familia, hoy queremos hablar del rol que tiene el esposo, el rol que tiene esa esposa y el rol que tienen los hijos y lo que es la familia en la sociedad. Hoy vamos a conocer este tema que es de suma importancia dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y como cada uno de nosotros los creyentes debemos conocer estos aspectos que son muy importantes en la palabra. La Biblia resalta cosas muy importantes acerca de la familia. Hoy usted va a conocer la importancia de la familia dentro de una sociedad y lo importante que es el esposo en una familia. Pero antes de comenzar, vamos a poner pues estas enseñanzas en las manos de Dios. Vamos a orar en estos momentos, a pedirle a nuestro Padre Celestial, a pedirle a Jesús y al Espíritu Santo de Dios, que sea quien nos guíe en esta hora. Padre, te damos gracias, Dios, por este día tan maravilloso que tú nos regalas, Señor. Gracias te damos, Dios, porque solamente tú eres omnipresente. Solamente tú eres omnisciente, Señor, omnipotente, Señor. Con solamente ver la naturaleza, Dios, podemos ver la grandeza tuya, Señor. Con solo abrir nuestros ojos, podemos ver tu misericordia, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, Padre, conforme a tu voluntad, Dios, para que seas tú quien nos ilumines, Dios, y que tú seas quien nos dé la sabiduría y el conocimiento, Dios, para poder, Señor, enseñar, Señor, a nuestros hermanos, Dios, los cuales, Dios, necesitan, Dios, instruirse en tu palabra, Dios, para tener un crecimiento en su vida sana, Dios. Te pido, Dios, que bendigas la vida de nuestros hermanos, Señor, en esta hora. Bendice la vida de nuestros hermanos, Señor. Bendícelo de una manera poderosa, Dios. Te pido, Dios, Padre, que les des y que le otorgues a ellos sabiduría, conocimiento, Dios, y que sea el Espíritu Santo de Dios, el cual, Dios, Padre, escribió, inspiró las Escrituras, Dios, quien sea, Dios, Padre, que le dé la iluminación para poder, Dios, comprender tu palabra, Dios, la cual fue inspirada por ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Como les decía, hermanos, en esta hora queremos compartir este discipulado y hoy estaremos con uno de los últimos temas del discipulado 3. Como les decía al comienzo, el tema es la familia. Y nosotros queremos pues enseñarles en esta hora lo que la importancia que tiene la familia dentro de una sociedad, y más cuando nosotros pues tenemos a Cristo en nuestros corazones, más cuando nosotros pues somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál es el rol que tiene la familia en la sociedad? ¿Por qué es tan importante una familia cristiana dentro de la sociedad? Y el propósito, mi hermano, es buscar el equilibrio espiritual y emocional de la familia. Escuche bien. El propósito es buscar el equilibrio espiritual, porque debemos resaltar en esta hora que una familia debe tener equilibrio. Las familias deben tener un equilibrio espiritual y deben tener un equilibrio emocional. Toda familia que tiene a Jesús como su prioridad, toda familia que ha aceptado a Cristo, debe entender que debe tener un equilibrio espiritual y emocional, descubriendo el plan o la voluntad de Dios para ella y el rol que debe asumir cada uno de sus miembros. Además, conocer su responsabilidad y su función
en el contexto donde se desenvuelve secular y espiritualmente. Esto es importante porque dentro de la familia hay unos roles y cada individuo de la familia debe conocer esos roles para desenvolverse secularmente y espiritualmente. Ahora, ¿cuál fue la primera familia que constituyó el Señor Jesús? La Biblia nos habla en Génesis capítulo 3, nos habla de la primera familia, nos habla de Adán y nos habla de Eva, la primera familia constituida por Dios en la tierra, una familia con funciones determinadas en cada uno de sus miembros y con la gran responsabilidad de poblar la tierra. Miren muy bien, Génesis capítulo 3 nos habla de la primera familia que Dios constituyó, nos habla de las responsabilidades que tenía Adán y las responsabilidades que tenía Eva. Nos habla de que esta familia tenía una responsabilidad y la responsabilidad que tenía esta familia era de poblar la tierra. Desde el principio de la humanidad, la familia ha estado en los planes prioritarios de Dios. Escúcheme bien, desde el principio, desde el inicio, la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene un plan importante con la humanidad. Nos muestra ese plan interesante que tiene con la familia. Y el plan se va a convertir en un plan prioritario para Dios. Si nosotros nos damos cuenta a través de las Escrituras, nos podemos dar cuenta de que Dios tenía algo preparado para las familias. Y eso lo podemos ver en la familia de Adán y Eva. Esto es importante que nosotros podamos resaltarlo en esta hora. La familia es el factor más importante en la formación del carácter de una persona. Lo prepara para poder alcanzar su autorrealización o tiene la facultad de mutilarlo en exhibirlo. Esto es importante, hermano. La familia es el factor más importante en la formación del carácter de una persona. Donde un individuo adquiere un carácter, pues lógicamente lo va a obtener en la familia. Por eso es importante que de la forma como tú te comportes con tu familia, pues tú vas a comportarte en la sociedad. Si tú tal vez eres un padre o una madre que no cumples con las responsabilidades que tienes en el hogar, pues dentro de la sociedad no vas a cumplir con las normas y las leyes que tiene la sociedad, porque eso nos hace entender que tú eres un padre y eres una madre que no cumples con las responsabilidades y con los compromisos que tú tienes dentro de tu hogar. Si una mujer y un hombre no cumplen con los planes, no cumple con los compromisos, no cumple con las leyes que debe cumplir dentro de un hogar, mucho menos va a poder esa persona pues cumplir a la sociedad. Y es por eso que tenemos una sociedad bastante, por decirlo así, destruida. Tenemos una sociedad donde el individuo hace y deshace. ¿Por qué? Porque para ellos no hay compromiso. Y esto es importante que nosotros pues resaltemos esta hora. Hoy en día tenemos una gran cantidad de jóvenes sin carácter porque crecieron en un hogar donde no les enseñaron la palabra de Dios, crecieron en un hogar que no proveyeron lo espiritual para esos hijos, y esas personas crecieron sin mandamientos, sin estatutos, sin leyes, y ese joven comenzó a crecer dentro de esa familia desordenadamente, sin un horizonte, sin entender de que Dios tiene un plan dentro de la familia y sin entender de que ese joven tiene un rol dentro de la familia. Cuando esa persona pues no toma todas estas cosas que les acabo de decir,
esa persona o ese joven dentro de la sociedad, pues va a tomar también la vida de la misma forma. Ahora, aquí podemos ver un diagrama y vemos dentro del diagrama el primer círculo que podemos ver aquí, que es la familia. Podemos ver aquí que el centro del diagrama, la familia. Después de la familia, del diagrama vemos los compañeros, el segundo círculo que es los compañeros. Después vemos otro círculo que es la escuela. Y después vemos otro círculo que es la iglesia. Después vemos otro círculo donde nos habla del vecindario. Ahora, ¿qué significa este diagrama? El diagrama indica que aunque otros factores importantes afectan a los niños en varias etapas de su vida, ninguno de ellos es de mayor influencia en el hogar. Les voy a repetir, el diagrama indica que aunque otros factores importantes afectan al niño en varias etapas de su vida, ninguno de ellos es de mayor influencia que en el hogar. O sea, hermano, debemos entender que un niño va a crecer con los valores, con la moral que sus padres le van a enseñar dentro de la familia. Y es aquí donde un niño va a recibir el carácter, va a recibir ética. Aquí es donde va a recibir pues los factores que tienen que ver con la moral, es desde el hogar. A partir de ahí, ese niño va a crecer con unos factores, los cuales sus padres pues fueron el área importante que le enseñaron. Los primeros maestros que nosotros tenemos vienen de nuestro hogar. Nuestros primeros maestros son nuestros padres. Aquel padre que le enseña a sus hijos, aquella madre que le enseña a sus hijos. Desde ahí vienen los factores importantes para que nosotros podamos superar las etapas que vienen a continuación en nuestra vida. Ahora vamos a llegar al punto 2, donde quiero explicarle algo importante aquí. En el punto 2 nos habla de la importancia de la familia. La primera institución que Dios creó, escúcheme bien, la primera institución que Dios creó fue el matrimonio. En efecto, estableció solo 3 instituciones: el hogar o la familia, el gobierno y la iglesia. Estas 3 forman los cimientos fundamentales de una sociedad sana y bien ordenada. Escúcheme bien. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio. El matrimonio es algo bastante importante para Dios. Fue la primera institución que Dios creó, el matrimonio. Recordemos ese hecho en Génesis capítulo 3, que ahorita vamos a abrir nuestras Biblias ahí y vamos a compartir algo importante de lo que Génesis nos habla de este matrimonio de Adán y Eva. Y mira lo que dice: fue el matrimonio, en efecto, estableció solo 3 instituciones: el hogar o la familia, el gobierno y la iglesia. Estas 3 forman los cimientos fundamentales de una sociedad sana y bien ordenada. Si tú vienes de un hogar y de una familia fundamentada en los cimientos de la palabra de Dios, si tuviste un padre que pudo enseñar valores, que pudo enseñar mandamientos a través de la palabra de Dios, pues tú vas a ser unos hijos que vas pues a sembrar también cimientos fundamentales en la sociedad. No podemos tener dentro de la sociedad jóvenes que tengan buenos cimientos y buenos fundamentos de valores, y que sea un joven ordenado si estos jóvenes no crecen bajo la estructura de la palabra de Dios.
Si queremos tener una sociedad sana y si queremos tener una sociedad bien organizada y bien ordenada, pues debemos crecer de unos padres o de un matrimonio sano y un matrimonio ordenado. Si el matrimonio es sano y el matrimonio es ordenado, pues esa familia va a ser una familia que va a ayudar a la sociedad a que sea organizada y que sea sana. Esto es importante, hermano, que nosotros lo atesoremos. La familia debía constituir el refugio para que sus miembros se preparen para ingresar a la sociedad y sirviera a Dios y a sus semejantes. Esto es importante. La familia debía constituir el refugio para que sus miembros se preparen para ingresar a la sociedad y sirvieran a Dios y a sus semejantes. Vamos a buscar la cita de Génesis 2, 18 al 25. Mire la importancia y la prioridad que Dios le da a la familia, al matrimonio. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Para Dios es importante que el hombre no esté solo. Desde el comienzo, o sea, ya desde el inicio, desde el principio, ya había un plan establecido para la familia. Ya lo había, mi hermano. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, ¿cuál es el rol de esa esposa? ¿Cuál es el rol de esa mujer dentro de la familia? Aquella hermana que usted me está viendo en esta hora, ¿cuál es el rol que usted cumple dentro del hogar? Pues Dios lo estableció en su palabra desde el principio. Y dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, ¿cuál es el rol que cumple esa mujer para el esposo? Pues ser una pareja, ser una ayuda idónea. La Biblia no está diciendo otra cosa, sino que sea esa mujer una ayuda idónea para él. O sea, la ayuda idónea no es para los vecinos, no es para la gente, no. La ayuda idónea es para el hombre. Por eso la mujer debe ayudar al hombre. Debe ayudar al hombre a seguir construyendo lo que Dios tiene preparado para cada una de las familias. Es importante esto, mi hermano. El versículo 19 dice, Jehová Dios formó, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Este fue el rol que Dios le dio a Adán. Este fue el rol que Dios le dio. Dios dice su palabra aquí en el verso 19 que Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves del cielo, y las trajo a Adán para que Adán colocara nombre a cada animal del campo y a cada ave del cielo. Ese fue el rol que Dios le dio a Adán. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a adelantarnos un poco. La familia debía constituir el refugio para que sus miembros se preparen para ingresar a la sociedad y sirvieran a Dios y a sus semejantes. Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 2, verso 18 al 25. Estuvimos leyendo 2 versículos. ¿Cuáles eran los 2 roles que tenían? El rol que tiene un matrimonio. Y es pues que ese individuo pues pueda ayudar a la sociedad y pudiera servirle a Dios y a sus semejantes. Al tener claro la importancia de la familia en la formación de la persona, entendemos el deseo de Dios para salvar no solo a individuos aislados, sino a todo su sistema familiar. Escuche bien,
al tener claro la importancia de la familia en la formación de la persona, entendemos el deseo de Dios para salvar no solo a individuos aislados, sino a todo su sistema familiar. O sea, nosotros nos damos cuenta que a través de la familia podemos construir formación, y es el deseo de Dios para que podamos salvar a individuos aislados, para que nosotros podamos entender cuál es el plan divino de Dios. Hechos capítulo 16, 31, usted puede leerlo ahí en su casa. La familia pertenece a Dios. Él la creó. Él ha determinado su estructura interna. Él ha designado su propósito y su meta. Escúcheme bien. La familia pertenece a Dios. La familia le pertenece a Dios. Él la creó. Ya acabamos de leer que la primera familia que Dios estipuló fue la familia de Adán desde el principio. Él la creó. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Y Dios ha creado a las familias de la tierra. Él ha determinado su estructura interna. Esto no lo ha determinado ni el hombre, ni los presidentes, ni los líderes, ni mucho menos Satanás. Esto, estructura interna, la ha determinado nuestro Dios. Él ha designado su propósito y su meta. La Biblia nos enseña en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Escúcheme bien, hermano, lo que quiere decir este salmo. Lo que nos quiere decir el Señor a través del salmista. Y nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Miren la importancia de este texto, hermano. Y vamos a explicarlo. Y es que Dios es el que determina internamente todas las cosas en una familia. Por eso la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, es necesario, hermano, hermana que me está escuchando, que Jehová edifique nuestra casa. Que el centro de nuestro hogar sea el Señor. El centro y la prioridad de nuestros hogares debe ser el Señor. Quien debe construir, quien debe edificar sobre nuestra familia, el Señor. Por eso el salmista puede decir en este salmo tan hermoso que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En pocas palabras, mi hermano, si Dios no está en tu hogar, aunque tú trabajes, aunque tú te esfuerces, mi hermano, esa casa no va a traer una estructura fuerte, no va a tener unos cimientos fuertes para que tu casa tenga una edificación sana, tenga una estructura fuerte, que aunque vengan los vientos, los problemas, las circunstancias, tú necesitas a Jehová en tu hogar. Nosotros, la familia, necesitamos de Dios en nuestros hogares. Si Jehová no edificare la casa, necesitamos que Jehová esté en nuestros hogares, mis hermanos. Si Dios no está en nuestros hogares, muy difícil, es imposible, no es muy difícil, es imposible de que esa familia pues tenga buenos cimientos. El Salmo 127, versículos 1 nos habla de que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De este modo, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia pertenece en su totalidad al Señor. Mi hermano, si tu matrimonio, si tu hogar, si tus hijos, si tu familia, tú no las entregas a Dios, mi hermano, estamos mal. No estamos edificando sobre los cimientos y sobre los fundamentos de Jesucristo. Y es necesario que que los matrimonios estén edificados
o que la familia estén edificadas pues en el Señor en su totalidad, hermano, en su totalidad. Ahora, vamos a conocer pues la responsabilidad del padre o del esposo dentro del hogar y dentro de la familia. Vamos a conocer las responsabilidades que tiene cada individuo dentro de sus hogares. Vamos a comenzar con la responsabilidad del padre, del esposo, del sacerdote. Primero, el jefe de la familia. La Biblia nos enseña que el padre, que el hombre de la casa, es el jefe de la familia. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 23, para poder darle sustento bíblico. Aquí la tenemos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer. Mira lo que el Señor está enseñando a través de la vida del apóstol Pablo. Mira lo que Dios dice a través del apóstol Pablo. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es la cabeza, mi hermano. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Es interesante resaltar este versículo, mi hermano, porque Dios le entregó una responsabilidad al hombre. Dios le entregó una responsabilidad a aquel matrimonio de parte del hombre. Dios le da una responsabilidad grande, y la responsabilidad que le da y el mandato que Dios le da dentro del hogar al hombre, al marido, al esposo, es que es la cabeza de la mujer. Es la cabeza. Y nosotros, los hombres, debemos tener pues una mente sana, una mente en Cristo, una mente en la palabra de Dios, para poder traer buenas decisiones dentro del hogar, mi hermano. Porque Cristo está colocando una ilustración de cómo el hombre es, o la responsabilidad que tiene el hombre y la responsabilidad que tiene Cristo, porque dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y en él es su Salvador. Cristo está haciendo una comparación, y la comparación que hace es que el marido es la cabeza del hogar, que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza pues de la iglesia. Dios le dio esta responsabilidad al hombre. El gobierno, Dios le entregó esta responsabilidad al hombre, le entregó este rol. Y este rol no se les puede olvidar a los maridos. En estos tiempos, esta responsabilidad se viene perdiendo. El jefe de la familia es el padre, es el hombre. Por eso la mujer debe entender que Dios le dio un rol al hombre, y el rol es ser el jefe de la familia. Un hombre sirve mejor a Dios, a su esposa, y asimismo cuando asume su papel de líder en el hogar. Mi hermano, hermana, Dios le entregó un liderazgo al hombre dentro de la familia. Dios le entregó este sacerdocio, que sea el líder de la familia, que sea el líder de la mujer, que sea el líder. Pero hoy en día se ha perdido este liderazgo dentro de los hogares. Segundo, amante ideal. Esto es otra responsabilidad que Dios le entrega al hombre. Después de Dios, el mayor amor en la vida de un hombre debe ser su esposa. Después de Dios, el mayor amor en la vida de un hombre debe ser su esposa, mi hermano. Usted debe ser el amante ideal de su esposa. Mira lo que dice Efesios en el versículo 25. Aquí mismo vamos a buscar la cita. Maridos, amad a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira este mandato que Dios le da a los maridos. Amad a vuestras mujeres. Esto es una responsabilidad, hermano. Y la responsabilidad que Dios te está entregando, el mandato que Dios te está entregando, mis hermanos, es que Dios le está diciendo al líder de la casa, le está diciendo a ese hombre que ame a su esposa. Ese hombre debe ser una ternura de amor con su esposa. Eso es lo que Dios está pidiendo. Y Dios está colocando un ejemplo, una ilustración y dice, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, usted, mi hermano, debemos entregarnos a nuestras esposas. Así, amar con toda nuestra fuerza. Eso es un mandato que Dios pues nos entrega. Tercero, proveedor. Dios te ha comisionado, varón de Dios, como el proveedor. Dios te ha comisionado desde el mismo principio de la humanidad. El hombre ha sido responsable tanto de la provisión como de la protección espiritual, emocional y física de la familia. Escuche bien, hermano. Desde el mismo principio de la humanidad, el hombre ha sido responsable tanto de la provisión como de la protección espiritual, emocional y física de la familia. Es importante. Vamos a buscar Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Este pasaje es muy importante, mi hermano. Quiero resaltarlo aún ahora porque Dios le ha dado una responsabilidad a cada uno de los varones, a cada uno de los esposos. Y la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira, hermano, si nosotros vemos este versículo desde un panorama, o como lo veían, o como lo ven los judíos o los hebreos, nos podemos dar cuenta la importancia de lo que tiene este pasaje. Pablo sabe lo que le está aconsejando a Timoteo. Recordemos que Pablo fue judío y él entendía muy bien lo que quería enseñar, porque si nosotros miramos desde la cosmovisión de los judíos, desde su cultura, cómo los judíos pues edificaban, estructuraban dentro de su familia, pues cómo enseñaban a las esposas y a los hijos. Pablo en este pasaje dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, Dios le ha entregado la responsabilidad de proveer al esposo. Dios le ha entregado esta responsabilidad. Pero hay algo importante que quiero resaltar para que usted pueda entender en esta hora. Y es que la mayor provisión, escúcheme bien, lo que Dios quiere que nosotros como hombre o como marido o como esposo, la prioridad que Dios quiere que nosotros podamos proveer dentro del hogar se llama Jesucristo. Escúcheme bien. Y más adelante explicaré de que sí, el hombre debe proveer lo material, las necesidades materiales que necesita su esposa, sus hijos. Tienen una responsabilidad de llevar el alimento, tiene una responsabilidad de llevar estudio a sus hijos, tiene una responsabilidad de amar a su esposa, tiene una responsabilidad de amar a sus hijos. Pero la mayor responsabilidad que tiene el esposo dentro del hogar y dentro de la familia, la mayor responsabilidad es proveer a Cristo a los hogares, mi hermano. Es proveer a Cristo a la esposa. Es proveer a Cristo a los hijos. Dios está interesado que el sacerdote provea lo espiritual, mi hermano. Escúcheme bien. Dios
está interesado de que ese padre de familia pues provea lo espiritual. Y lo espiritual se llama Jesucristo. Por eso el sacerdote debe enseñarle a su esposa, debe enseñarle la palabra, debe enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Deben hacer, pues ahí en sus hogares, deben hacer devocionales. Ellos deben construir un ambiente espiritual. La familia debe construirse, pero el que debe enseñar y el que debe proveer a Cristo en los hogares es el Padre. Es la responsabilidad que tiene. El jefe de la casa tiene esa responsabilidad de proveer a Jesucristo, de proveer de que sus hijos oren, de proveer de que sus hijos conozcan a Dios, de proveer de que sus hijos conozcan los mandamientos, de proveer de que su esposa se alinee a la palabra de Dios. Cuando esto no sucede en los hogares, hermanos, vamos a tener un desorden y vamos a estar viviendo desordenadamente. Pero mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 verso 8, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire mi hermano, esto es importante porque el esposo, el hombre, el jefe de la casa, primero debe proveer a Jesús. Y si ese esposo no cumple con el rol de proveer a Cristo en sus hogares, Pablo está siendo claro y está diciendo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora sí, debemos añadir que el hombre lógicamente debe proveer lo emocional, lo físico, lo material, debe proveer a sus hijos, pues el alimento, el vestido, el calzado. Pero es importante que nosotros resaltemos en esta hora lo que dice el apóstol Pablo, que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, para los de su familia, hermano, para los de su hogar. Él dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un esposo que no provee en su familia, en su hogar, mi hermano, que no provee el sacerdocio de Jesucristo, mi hermano, es un hombre que ha negado la fe. Es un creyente que ha negado la fe. Y peor aún, Pablo dice, y es peor que un incrédulo. Entonces, es necesario que nosotros atesoremos en esta hora lo que Pablo sigue diciendo aquí. Ahora, habla de ser proveedor. Ahora, el rol que cumple también un padre o un esposo es ser maestro. Efesios capítulo 6, el 4 nos habla de esto. La base fundamental de un buen padre o maestro es el amor y su principal argumento debe ser su propio ejemplo. Siempre el ejemplo es el que va a predicar. Tú debes ser ejemplo. El esposo debe ser ejemplo para su esposa, para sus hijos. Y una esposa que ve a un esposo que da ejemplo es una esposa que se va a sentir orgullosa de su esposo. Siempre el ejemplo debe ser sacerdote, debe ser el pastor de su familia. Efesios 5 nos habla de esto. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces el padre de familia debe ser el sacerdote de su hogar. Debes entender, mi hermano, que usted es el sacerdote. Esposo que me están escuchando, usted es el sacerdote de su familia. También es el protector. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Todo padre sabio está llamado a proteger a su familia espiritual, física y emocionalmente. Lo que acabamos de decir, que el padre y el esposo provee, aquí también él es protector de la familia espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Hablemos un poco también del rol que tiene el esposo, la fidelidad, hermano, la fidelidad. Mateo capítulo 5, verso 27 al 30, usted puede leerlo en su casa, puede mirar y observar del rol que tiene este padre acerca de la fidelidad. El padre de familia debe ser fiel a su esposa y a sus hijos, hermano. Esto es importante, mi hermano. Hay algo importante y es que el esposo, amado,
Algo que necesita el esposo, el sacerdote, es el temor. La Biblia nos enseña en Proverbios, capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo sacerdote, todo padre de familia necesita el temor. Si ese hombre y ese padre de familia tiene el temor de Dios, es un hombre que va a caminar sabiamente y va a tomar decisiones buenas a través de la sabiduría que Dios va a impartir en su vida. Ese hombre va a caminar fielmente a Dios, va a tener fidelidad a Dios porque hay temor. Y ese padre que tiene el temor de Dios, lógicamente va a ser fiel a su esposa y a sus hijos. Pero ese hombre necesita el temor. Escúcheme bien, mujeres. Ese padre que tiene el temor de Dios va a ser fiel. Va a ser fiel a Dios, pero también va a ser fiel a ti. Por eso es necesario el temor para tomar decisiones. Y una decisión que debe tomar cada esposo y cada hombre con su esposa y con sus hijos es la fidelidad, mi hermano. Ahora, reconocer las virtudes de su esposa, Proverbios 31, 28, habla de las virtudes de la mujer. Y si algo le gusta a las mujeres, a las esposas, esto es un rol, esto es importante. Esposo, esto es importante, de que usted pueda reconocer tanto personal y públicamente las virtudes de su esposa, mi hermano. Su esposa tiene cualidades, su esposa tiene grandes cualidades y usted como padre de familia pues tiene el deber de hacerle ver esas virtudes a su esposa, tanto personal y tanto públicamente. Es una mujer que va a estar feliz con su esposo porque está resaltando sus cualidades, hermano. Con esto queremos terminar y los animo a que vean la cita de Proverbios 31, 28 para que puedan conocer acerca de las virtudes que podemos dar a las mujeres. Y mi hermano, con esto queremos terminar esta primera parte acerca de la familia. Ya estuvimos hablando acerca de los roles que cumple y que tiene como mandato ese esposo y ese padre de familia. Que haya sido de gran bendición esta primera parte para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde.